Entonces quedamos el otro día en este aspecto que tiene que ver con la sobrecarga de presión y volumen. Yo me acuerdo que lo explicamos latamente, pero esto va a repetirse, por lo tanto no se asusten en términos de que no lo entendieron a la primera, porque viene después de nuevo. Y esto incluso de los casos prácticos, los casos clínicos, seguro que va a aparecer. ¿Ya? Entonces, estamos hablando para actualizar un poco de remodelación. Entonces dijimos que cambiaba el ventrículo, cambiaba el corazón, su estructura, pero ese cambio no es solamente de la forma, o sea, de la anatomía, sino que son cambios, remodelaciones a niveles incluso proteicos, a niveles moleculares. Por eso, por favor, no entiendan la remodelación como un problema solamente de estructura anatómica. Es un problema también de cambios en la biología del miocito. Entonces, ocurre una serie de cosas que obviamente es muy difícil de interpretar el sentido evolutivo o el sentido, la repercusión al final, digamos, práctica que puede tener, por lo cual aquí hay mucho de descripción, pero en el fondo uno sabe al final qué es cuál es el resultado final, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la membrana plasmática, si nosotros comparamos la estructura de un miocito en un corazón normal versus un corazón con insuficiencia cardíaca, vemos que los canales de tipo canales de calcio, de tipo L, que dijimos que son los que inician en el fondo la excitación y después contracción, están reducidos. También sabemos que el intercambiador sodio-calcio está aumentado. Bueno, aquí quedó mal calcio, la bomba de sodio, hay reexpresión de isoformas fetales, receptor beta hidroenérgico, receptor beta 2 adrenérgico, está el beta 1 adrenérgico reducido, el beta 2 adrenérgico, esta diapositiva lo voy a arreglar, pero el concepto es que están alterados. ¿Ya? No me di cuenta que tenía esta alteración en el concepto. O sea, el receptor beta adrenérgico reducido, receptor beta 2 adrenérgico aumentado. Ahora, obviamente, el sentido de por qué ocurre es complejo y muchas veces puede tener varios conceptos, pero al final, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con cambios en la estructura, y ese es el concepto. Y por eso hay fármacos que ustedes van a decir que van a servir en mayor condición o menor condición. Por ejemplo, estamos pensando aquí en lo que tiene que ver con beta bloqueo, que se ocupa en la insuficiencia cardíaca, con los efectores o con el tipo de receptor por el cual está. Por ejemplo, si yo tengo receptor beta 1 adrenérgico reducido, voy a tener obviamente menos efecto porque está reducido el receptor. Ahora no significa que no lo vamos a ocupar, lo que estoy diciendo es que va a tener menos efecto sobre esa recepción porque el receptor está reducido. Ese es como un poco el concepto. El alfa 1 adrenérgico ha aumentado, lo cual significa que si yo doy en el fondo estímulo alfa, voy a tener en el fondo una respuesta aumentada porque tengo mayor cantidad de receptores. Ahora, lo que ocurre en clínica después es otra cosa, pero entender un poco el sentido de los cambios. Ahora, hay cambios en la membrana plasmática, pero no solamente en términos de receptores en términos de intercambiadores de sodio, intercambiadores de sodio, calcio, etcétera, sino también proteínas contráctiles. Y aquí el gran cambio tiene que ver con reversión a esas formas fetales. O sea, en el fondo el corazón se hace, entre comillas, se modifica la estructura de lo que estamos hablando, del miocito. O sea, cambia la estructura del miocina y se cambia a formas fetales. ¿Cuál sería, entre comillas, el sentido de las formas fetales? Que son, entre comillas, un poquito más ineficientes, pero teóricamente toleran mejor la isquemia, toleran mejor situaciones de menor perfusión. Ese es como el concepto. Ahora, volvemos. La actina normal, fíjense lo que pasa con la titina. El cambio de isoforma se expresa un tipo de isoforma especial y se llama hipofosforila. Esa hipofosforilación es importante porque vamos a ver cómo vamos a hablar un poquito más con la titina. Significa un cambio de comportamiento de esta molécula que hablamos el otro día, que tiene que ver con el rol de esta proteína en mantener una situación óptima de longitud del sarcómero. Entonces, en el fondo, vamos a tener que se va a modificar el comportamiento de esta titina, por lo tanto, se va a cambiar la longitud óptima del sarcómero y el comportamiento del sarcómero. Fíjense un poquitito. Lo mismo pasa con la troponina, con todas, que se puede estar normal, hipo o hiperfosforilidad, lo cual cambia. Troponina T cambia isoforo, hiperfosforilidad, troponina C normal, la tropimosina normal, etc. Miren lo que pasa con la cerca. La cerca, todos sabemos lo que significa en términos de funcionamiento, es la que reabsorbe
perdón, no que reabsorbe, redistribuye el calcio desde el citosol al retículo endoplásmico. Recuérdense que es súper importante porque nosotros teníamos una pequeña actividad, liberación de calcio por los canales L que activan en el fondo los canales de radiodina, y los canales de radiodina al activarse motivan la salida de calcio, liberación de calcio mediada por el calcio, y obviamente después de ese calcio genera la excitación, la contracción, y obviamente ese calcio después había que reabsorberlo para que esa sobrecarga de calcio no terminara dando rigidez o un estado hipercontráctil, etc. Entonces, ese calcio es reabsorbido por la cerca. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos la cerca reducido el funcionamiento? Significa que vamos a tener en el citosol mayor cantidad de calcio. Y obviamente tener mayor cantidad de calcio significa alteración en la, digamos, contracción, y en este caso fundamentalmente en la relajación. Entonces, se dan cuenta, se producen cambios sumamente importantes. El fosfolambán tiene que ver con el funcionamiento de la cerca. Entonces también tiene que ver con modificaciones en el fondo, en la función de la cerca. Receptor de radiodina, ya lo comentamos, aquí está hiperfosforilados, con lo cual también modifica los comportamientos. ¿Ya? Yo no les voy a explicar toda la fisiología, porque ustedes suponen que ya lo saben, y si no lo saben van a tener que echar una leída, pero en el fondo altera completamente el funcionamiento del sistema biológico del miocito, y eso significa que el miocito va a funcionar distinto. O sea, no solamente la forma del corazón, y por eso la remodelación es mucho más allá que el cambio de la forma del corazón. Uno cuando remodela la casa piensa fundamentalmente en la estructura, o sea, si cambia las paredes, se cambia una pintura, cosas, pero aquí cambia también el funcionamiento del miocito, o sea, cambian las enzimas, los consumos de oxígeno, cambia en el fondo la fisiología como tal del miocito. ¿Ya? Chicos, consulta. ¿Conocen esto, los fenómenos de manejo de calcio en el cardiomiocito, no? ¿Aló? Pues yo lo expliqué el otro día ¿No, rapidito. profe? Que yo No recuerdo recuerdo. tampoco, profe. Ya voy a tirar. Sorry, no escuché. Dicen que no, pero yo lo leí el otro día para ¿No? Sí, no, sí. Sí. Puede que lo hablamos Oye, acá. les voy a subir una revisión en español, para que no se me espanten, que habla de manejo del calcio y un poquito habla de las cosas que está hablando el doc también, ¿ya? Pero este No es el es resumen fácil. nueva la revisión, es de una revista mexicana, Medigraphic, pero creo que los puede ayudar si es que alguien está así como medio extraviado por la vida con estas cosas, ¿ya? Eso nomás, doc. Ya, pero aquí les puse la diapositiva, que en el fondo esto está también en el Gayton, tampoco es tan largo ni terrible, y en el fondo, pero esto ya lo habíamos hablado en la clase inicial, que tiene que ver con que disfunciona esto. O sea, si fallan acá, estamos hablando de los receptores de radiodina, la calcecuestrina es una molécula que está en el retículo que permite que el calcio no quede libre dentro del retículo sarcoplásmico. Tenemos la señal de calcio, que está el calcio citosólico, que se usa, y después se reabsorbe por la cerca al retículo. Lo explicamos la otra vez, pero si quieren verlo con más detalle, ningún problema. Pero fíjense que en la diapositiva que estamos hablando, los cambios, cambia todo. ¿Se dan cuenta? Cambia los canales L de calcio, cambia los canales de radiodina, cambian el funcionamiento de la cerca, cambia el funcionamiento del cambiador sodio-calcio, y cambia la sodio-potasio TPasa, para que vean un poquitito de lo que estamos hablando. O sea, cambia todo el funcionamiento del miocito. Yo por eso les pido, por eso puse esta diapositiva, porque en el fondo habla un poco de lo que estamos hablando, de que cambia todo esto. Si se dan cuenta de que estamos hablando de todo esto. Cambia cerca, fosfolambano, el fosfolambano hice la mención, pero tiene que ver con una proteína reguladora de cerca, cambia el receptor, cambia la calcecuestrina, etcétera, y cambia todo. Ya, pero bueno, mandamos, si ustedes pueden leer obviamente el artículo que les manda el doctor Quesada, o pueden ver el guide, si esto es fácil, de fácil acceso en la información. Sobre calcio en miocito, créanme que está en todos lados. ¿Ya? Ahora, fuera de cambiar, porque estamos hablando del miocito, entonces ya cambió el miocito, perfecto, cambia el funcionamiento, no solamente cambia el miocito, también cambia la matriz extracelular. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, para que se conduzca en forma de la fuerza, en la contracción,
Aquí tenemos nuestras miofibrillas, tenemos en el fondo nuestras células, nuestro cardiomiocito contráctil, y obviamente tenemos nuestros túbulos T, tenemos nuestras mitocondrias, tenemos todo lo normal, pero para que se conduzca la fuerza en forma adecuada, la contracción, necesitamos que haya una matriz de colágeno, tanto fibrilar como no fibrilar, pero vamos a mencionar fibrilar, en el fondo que permita esta especie de empaque que permita la transmisión y la inserción, en el fondo, de una fibra con otra, de tal manera que el trabajo sea adecuado. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es dinámico, como aparece en la monito aquí, el sentido es demostrar que existe síntesis, que también existe degradación y que obviamente aquí participan distintos tipos de reguladores, pero el concepto que me interesa es que existe en el fondo normalmente un grado de cambio, o sea, de modificaciones que mantienen el cardiomiocito en forma funcional. Ojo, en términos celulares, por cada cardiomiocito hay 2 células de función de mantención, entre comillas. O sea, uno dice, ¿cuáles son las células que existen más en el músculo cardíaco? Uno podría pensar, no, el cardiomiocito es lejos lo que más hay cardiomiocito. No. Lo que más hay son células de mantención, entre comillas, miofibroblastos, células de una serie de tipos que mantienen el funcionamiento del cardiomiocito. Ahora, la mayoría del volumen miocárdico son cardiomiocitos. O sea, si uno pregunta la masa muscular, ¿qué es lo que hay más? Cardiomiocitos. Pero si uno cuenta las células, si uno tomara las células, sería fundamentalmente células, entre comillas, de mantención. ¿Y qué ocurre en los pacientes? En los pacientes como se producen cambios dentro del cardiomiocito, también se producen cambios en la matriz y fundamentalmente del colágeno de tipo fibrilar. O sea, se producen cambios en la matriz extracelular. ¿Ya? Existen una serie de cambios y que tienen que ver con, en el fondo aquí tenemos un bonito que habla de la célula endotelial, arteria coronaria, los cardiomiocitos, aquí están los miocitos con las miofibrillas, y el concepto es que se producen activación de fibroblastos y se modifica la síntesis de matriz y fibrosis. ¿Cuáles son algunos de los factores que tienen que ver con esta relación, con esta interacción? Los que aparecen nombrados con el sistema fosfonositol, o sea, fosfonositol y AKT, los sistemas RAS, calcineurina, proteinquinasas, etcétera, o maquinasa, pero el concepto es que se producen interacciones entre el miocito, que genera activación o modificación del componente fibroblasto, por un lado, pero por otro lado, los fibroblastos también generan cambios dentro del miocito. O sea, esto es una relación bien, entre comillas, entrelazada entre el fibroblasto y el cardiomiocito. O sea, no es por decirlo de alguna manera que los fibroblastos no influyan sobre el cardiomiocito. Aquí los fibroblastos sí influyen sobre el miocito, pero al mismo tiempo modifican obviamente el comportamiento de la matriz y obviamente fundamentalmente con predominio hacia una fibrosis. O sea, en el fondo el cambio dentro de la estructura miocárdica. Esto ya, pero ese es el concepto. Entonces, concepto importante. Ahora hay un montón de reguladores, pero volvemos, no es lo más importante, pero sí me parece importante que si ustedes vuelven acá, tenemos angiotensina, tenemos aldosterona, inducción del factor de transformación de crecimiento beta, y obviamente tenemos también activación mediante distintos estímulos, como el TNF, en el fondo de la degradación de esta matriz. Entonces, el resultado final, volvemos, subsumamos, degradación, síntesis, termina ganando la síntesis de material fundamentalmente fibrilar. O sea, disminuye la matriz extracelular en términos de la matriz no fibrilar y termina a depositarse fundamentalmente colágeno de tipo fibrilar, ¿ya? De matriz fibrilar, ¿ya? Ese es el concepto que tiene que quedar, como más importante, ¿ya? Ahora se activan metaloproteínas, sin duda, pero también, a ver,
¿Qué pasa con esta hipertrofia? Estamos hablando que, acuérdense de la diapositiva que había inicialmente, hay hipertrofia, existen cambios del funcionamiento del miocito, existen, voy a tener un poquito para acá, que acuérdense que hay cambios de que se produce una hipertrofia concéntrica, se hay sobrecarga de presión, hipertrofia excéntrica, se sobrecarga de volumen. En el fondo hay cambios, si ustedes se dan cuenta, anatómicos, pero también cambios a nivel celulares, ya sea miocito y matriz extracelular. Pero existen esos cambios. ¿Qué pasa con esta hipertrofia? Bueno, uno dice, ya de acuerdo, hay hipertrofia concéntrica, hay hipertrofia excéntrica, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la repercusión? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué ocurre? ¿Ya? Y es lo que vamos a tratar de ver acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces tenemos nuestro remodelado. ¿Qué ocurre con el remodelado? Este remodelado, como dijimos que se alteraban proteínas, se alteran el funcionamiento. Y una de las cosas que ocurre es que se incrementa el consumo de oxígeno, la utilización de energía. ¿Por qué? Porque no aparece en las diapositivas previas, no sé si está, no me acuerdo si quedó en la clase, pero el concepto importante es que acuérdense que nosotros, nuestro corazón, ¿con qué funciona? Como combustible, desde el punto de vista muscular. ¿De dónde saca la energía? Entonces, la tendencia natural, que uno dice, glucosa. No, acuérdense que el corazón no se alimenta de glucosa, el corazón se alimenta de ácido graso. La diferencia del cerebro, que el cerebro es fundamentalmente glucosa. Por eso cuando ustedes tienen síntomas de hipoglicemia, los síntomas son neurológicos y no son cardiológicos, porque el corazón no, o sea, no es que no consuma glucosa, pero consume mucha menos glucosa y lo que consume fundamentalmente son ácidos grasos. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos cambios moleculares que hemos hablado, con esta remodelación de genes fetales o de remodelamiento de genes fetales que se expresan en sus formas fetales? Uno de los problemas es que cambia el metabolismo. Y el metabolismo sí comienza a consumir glucosa. No digo que consuma pura glucosa, pero antes se consumía un 95% de ácido graso y consumía un 5% de glucosa, ahora comienza cada vez a consumir más glucosa. Y ahí tenemos un problema, porque si ustedes ven las calorías, la energía que lleva la glucosa, es mucho menor que los ácidos grasos. Entonces se comienza a generar una mayor utilización de energía por este cambio, el consumo de glucosa, y se comienza a producir disminución o hambre o ayuno de energía. ¿Qué significa que tenga ayuno de energía o menos energía? Necrosis. Porque si nosotros tenemos en el fondo una situación donde no tenemos energía, las células simplemente se comienzan a morir. ¿Ya? Eso es considerando solamente el remodelado en términos de utilización de la energía. Que también pasa, y esto lo vamos a ver un poquitito en las diapos que sigan, se producen, digamos, estiramiento o aumento, lo vamos a ver ahí en cierta situación, de las tensiones miocárdicas. ¿Eso qué produce? O estiramiento miocárdico, ese es el concepto. Se produce fundamentalmente hipertrofia maladaptativa y volvemos a lo mismo, menor generación de ATP. Lo mismo, energía alta. ¿Por qué? Porque esta hipertrofia maladaptativa, volvemos, hipertrofia, digamos, con remodelación hacia genes fetales, etc. Por lo tanto, si te das cuenta, estos dos van un poco por el mismo lado, pero en este caso por disminución de la producción de ATP, porque vimos que, por ejemplo, la bomba ATP estaba remodelada, no era una bomba ATP normal, para que lo vean. Oye, perdón que me vengo para atrás, pero dijimos, cambió el funcionamiento de la bomba ATP. Por aquí está. Pero cambia el funcionamiento de la bomba ATP. Se me perdió, pero ustedes la buscan después, no me acuerdo dónde está, pero créanme que cambia. ¿Ya? Ya, aquí está. Calcio, carbonato de calcio, y la bomba de sodio. Se expresan isoformas fetales. ¿Ya? Entonces se traduce en mayor disminución de generación de ATP, etc. También estos factores de crecimiento tienen que ver con esto, pero también estos factores de crecimiento, apoptosis. Si tenemos degradación de la matriz extracelular, vamos a tener una dilatación progresiva por pérdida de matriz extracelular. Otras veces, esto es el modelo de insuficiencia cardíaca sistólica, pero otras veces, lo contrario, vamos a tener una tendencia hacia la fibrosis y vamos a tener no una dilatación, sino un crecimiento en términos de grosor y vamos a tener, obviamente, remodelado ventricular en el otro sentido, en el sentido de la hipertrofia concéntrica, en el sentido de la hipertrofia, digamos, excéntrica, pero vamos a tener, pero al final es remodelado y al final produce lo mismo.
Entonces, esto explicando un poco por qué el remodelado cardíaco es tan importante, porque al final el remodelamiento termina generando cambios que hace que se transforme en una enfermedad progresiva. Volvemos un poco a la enfermedad renal. Aquí no es un problema en el fondo solamente del hecho de la lesión inicial, sino entre comillas de la lesión secundaria, producto de estos cambios. Otro concepto es que el ventrículo normalmente tiene una forma de una elipse y se hace esférico. He tratado de buscar con certeza, en el fondo, qué importancia tiene. Obviamente hay una que tiene que ver, que la vamos a ver al tiro, que tiene que ver con las tensiones superficiales, perdón, que dije, con las tensiones de la pared, vamos a verlo al tiro, pero también hay otras que tienen que ver, me imagino, porque no he buscado si hay publicaciones grandes, también con, con un concepto que tiene que ver con la sincronización ventricular, o sea, con el hecho de que el ventrículo tiene que, para contraerse en forma eficiente, tiene que tener una contracción de ciertas partes primero y otras partes después. Esto es lo mismo cuando ustedes aprietan, bueno, en el fondo una manguera. Si nosotros, no es lo mismo que partamos, por ejemplo, suponiendo la mano izquierda, para sacar el líquido hacia la derecha, y que nosotros partamos por el dedo índice, que partamos por el dedo pulgar. Si nosotros partimos por el índice, después digamos, el anular, el medio, etcétera, vamos a ser mucho más eficientes que si partimos, por ejemplo, con el dedo medio y después contraemos, apretamos el dedo índice. O sea, no es lo mismo desde el punto de vista funcional. Pero sabemos que ya por el hecho de ser esférico cambian las tensiones, que es lo que vamos a hablar. El ventrículo izquierdo, cuando se dilata, se hace esférico. Eso es un concepto que vamos a ver al tiro, que tiene que ver con las tensiones. ¿Ya? Y aquí sacamos una ley que ustedes deben conocer, que es la ley de Laplace, que tiene que ver con el estrés parietal. ¿Por qué el estrés parietal es tan importante? Porque el consumo de oxígeno se relaciona con el estrés parietal. O sea, si yo tengo un estrés parietal más alto, voy a tender a consumir mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué es importante el consumo de oxígeno? Porque tiene que ver con esto. Si yo consumo más oxígeno, voy a estar mal utilizando el oxígeno y la energía. Por lo tanto, aumento la cantidad de necrosis. Entonces, obviamente, la utilización de aquí del oxígeno es clave, en el fondo, porque tiene que ver con la utilización de la energía. Mientras más oxígeno, uno tendría que pensar, o sea, mientras más consumo de oxígeno, uno tendría que pensar de que se está ocupando la energía en forma más ineficiente. ¿Ya? Ese es como el concepto de consumo de oxígeno. ¿Ya? Una persona que tiene alto consumo de oxígeno tiene mayor riesgo de generar problemas químicos. Ahora, el consumo de oxígeno, si a la gente que le gusta el deporte, se relaciona también con bienestar muscular, pero ese es otro enfoque, es un enfoque, digamos, en términos de la capacidad de hacer ejercicio, porque ahí estamos hablando de la reserva de oxígeno, en el fondo cuánto es capaz de aumentar la cantidad de oxígeno a consumir. Ya, pero volvemos a la ley de Laplace. Entonces, ¿en qué consiste la ley de Laplace? Que el estrés parietal va a depender de la presión del radio y fíjense aquí el grosor de la pared. Esto es bien importante porque si yo aumento la presión, aumento el estrés parietal y aumento el consumo de oxígeno. Si aumento el radio, aumento el estrés parietal, aumento el consumo de oxígeno. Pero fíjense lo que pasa cuando aumento el grosor de la pared. Disminuyo el consumo de oxígeno. Y ese es el concepto aquí clave. Clave. ¿Ya? Aquí olvídense que es una esfera. Doc, ¿Sí? ¿me permite ahí? Sí, dale, dale, Solamente dale. una aclaración, chicos. Ahí vemos que si se aumenta el grosor de la pared, disminuye el consumo de oxígeno, según lo que dice el doc, pero disminuye el consumo de oxígeno por centímetro Claro, cuadrado eso es clave. de pared de ventrículo. Porque si la pared se engruesa, la masa miocárdica es mayor y ese es un corazón que demanda más sangre. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Sí. Disminuye el consumo de oxígeno porque disminuye el trabajo, pero disminuye por centímetro cuadrado. Pero sin embargo, como está... sí. Sí, Pero como tienes una masa miocárdica mayor, ese es un corazón que de todas maneras demanda sí, más sangre porque recuerden que la masa miocárdica es un determinante. sí. Estamos pensando en eso. Pero ¿Ya? de acuerdo, pero lo vamos a explicar al tiro, ¿ya? Entonces, yo les pido perdón que no, los bonitos no lo hice yo, pero los voy a hacer yo la próxima vez. Pero en el fondo, ¿cuál es el concepto? Tengo este largo, largo T, pongámosle 1, tengo un área cuadrada, aquí lo estoy explicando como tensión partido por grosor, eso es lo que estoy tratando de mostrar, ¿ya?
y la tensión depende de la presión y el radio, y se parte por el grosor, es lo mismo. Entonces, el concepto es lo siguiente. Si yo tengo acá, y tengo un largo, una T, tengo un área, 1 centímetro, y tengo en el fondo un grosor, 1, 1, 1, al final me da una tensión de 1. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué pasa si yo alargo y no engrueso? Alargo, no estoy engrosando. Tengo un largo de 2, tengo un área de 1, y tengo en el fondo la misma carga en términos de presión. Aquí siempre la presión es la misma. Puede tener doble el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque me alargué, me dilaté. ¿Se dan cuenta? Se alargó. Antes era 1, ahora es 2 veces. Con el mismo grosor. Puedo tirarme aquí con el mismo grosor, con la misma presión y el mismo grosor. Yo me alargo, acá el radio más grande, voy a aumentar la tensión parietal. Por lo tanto, aumento el consumo de oxígeno por centímetros cúbicos de masa cardíaca. Pero ¿qué pasa si yo me engrueso? Se alargó al doble y se engrosó. La tensión vuelve a bajar, el consumo de oxígeno, por lo tanto, baja. O sea, no la tensión, perdón, el estrés parietal. Entonces, baja. Entonces, la gracia, si ustedes lo ven, el concepto es que si tengo un paciente que se engrosó por centímetro, por masa cardíaca, va a mejorar el desempeño del punto de vista consumo de oxígeno. Mientras que si me dilato, aumento el estrés parietal, y al aumentar el estrés parietal, aumento el consumo de oxígeno por, en el fondo, digamos, por masa cardíaca. Entonces, al final, si ustedes lo dicen, ¿qué pasa si yo tengo un paciente hipertrófico y me dilato? Sencillamente queda la embarrada, porque voy a tener un aumento muy grande del consumo de oxígeno producto de que se dilató. ¿Se dan cuenta? Mientras que engrosarse hace que se va a normalizar el estrés parietal, por lo tanto el paciente va a bajar proporcionalmente el consumo de oxígeno. Súper importante para la progresión, porque en el fondo, voy a volver un poquito de atrás, si yo me dilato, todo esto va a irse a la necrosis, apoptosis, etc. rápidamente. Si yo me hipertrofio, también va a haber déficit energético. No estoy diciendo que no, pero va a ser mucho menor, mucho más bajo. ¿Ya? Es por eso que uno puede decir que cuando uno tenemos una paciente, y esto es súper clínico, con cardiopatía dilatada, el pronóstico es mucho más pobre que un paciente que está con cardiopatía no dilatada. Ahora, no estoy diciendo que el paciente que no tenga cardiopatía no dilatada o una cardiopatía hipertrófica no significa que sea malo, porque igual está con insuficiencia cardíaca. Pero cuando el paciente está de frentón dilatado, es en el fondo, desde el punto de vista energético, el pronóstico mucho más bajo, mucho más malo. Ojo, no estoy hablando con disfunción sistólica, porque volvemos, esto en la cardiopatía dilatada sería lo final, después de una insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. El sistólico va a tender a hacer difusión, dilatarse, de tipo digamos, con sobrecarga de volumen, y va a hacer una hipertrofia excéntrica, mientras que el sobrecarga de presión va a tender a hacer lo que yo le acabo de contar, una cardiopatía de tipo hipertrófica concéntrica, lo cual en el fondo al final significa aumentar el grosor. Por eso es tan importante lo concéntrico y lo no concéntrico. Si yo vuelvo para atrás, este bonito, si tengo una hipertrofia concéntrica, como se engrosó, voy a tender a bajar el estrés parietal, voy a tender a bajar el consumo de oxígeno. Si yo hago una hipertrofia excéntrica, se dan cuenta, aumento el radio, pero no aumento el grosor, que eso es lo que define una hipertrofia excéntrica, voy a tender a aumentar el consumo de oxígeno y voy a tender, en el fondo, a tener mayor progresión, no digo mayor progresión, por este mecanismo. Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿y qué es lo que peor que podría pasar? Que una hipertrofia concéntrica se dilatara, porque ahí obviamente el consumo de oxígeno se nos dispara y queda sencillamente la embarrada. Perdone que lo diga así, pero para que no entendamos. ¿Ya? Entonces, súper importante esto del cambio de la tensión o del estrés parietal, porque tiene que ver con, en el fondo, el consumo de oxígeno y con la evolución de, en el fondo, la insuficiencia cardíaca. ¿No?
Entonces, las desventajas mecánicas de estos cambios tienen aumento del estrés de la pared, de aumento de la poscarga, desequilibrio en la poscarga. Tenemos por lo mismo, porque si hay un aumento del consumo de oxígeno, hipoperfusión subendocárdica episódica. Acuérdense que en su endocardio habitualmente existe un riesgo mayor de presentar isquemia. Por lo tanto, aquí hay un mayor riesgo de isquemia. Hay aumento del consumo de oxígeno en total, pero obviamente es mucho mayor en las cardiopatías dilatadas. Por esto de la dilatación, por el cambio anatómico, existe insuficiencia mitral funcional. Acuérdense que entre una cámara auricular y una ventrícula hay una válvula, en el lado derecho, pero en el lado izquierdo es la mitral, y obviamente al dilatarse se produce un mal cierre de la válvula, por lo tanto entra en insuficiencia, aumento de la sobrecarga hemodinámica, tanto de volumen como de presión, señales de transducción desadaptativa, inducida por el estiramiento, esto que estamos hablando acá, perdón, por esto. ¿Qué más dice? Aumento de los programas de genes adaptativos, etc. Si ustedes se dan cuenta, el panorama se ve súper feo, súper como feo. Oye, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? ¿Tienen tratamiento? Y aunque ustedes no lo crean, hasta hace 20 y tantos años, un poquito más, 30 años, pongámosle, no existía tratamiento para la insuficiencia cardíaca que cambiara la mortalidad. Los tratamientos eran sintomáticos. Era fundamentalmente darle diurético para que no se sintiera con edema, para que no se sintiera ahogado el paciente, pero no había cambio, no había cambio en mortalidad, hasta que apareció nuestro famoso enalapril, los YECA. El enalapril, que fue el primer YECA que se publicó, es un trabajo a los que les interesa la historia o que les interesa ver, un famoso estudio que se llamó SAFE, que era el uso del enalapril en insuficiencia cardíaca, en el cual por primera vez un fármaco cambió la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. O sea, se morían menos si tomaban el fármaco, ¿ya? Y ahí comenzaron los trabajos porque la gente se moría menos. Y resulta que se demostró que parte del remodelamiento es reversible. Es reversible. Miren lo que estoy hablando. Obviamente, Oiga, Doc, ¿sí? que a mí me gusta la historia de esos datos freak, así como de trivia. Si pudiera compartir ¿El SAFE? el artículo o el link para el artículo, Sí, se los a mí mando. me interesaría Tendría que harto buscarlo leerlo. porque está más votado, no sé, pero es un trabajo famoso. Si usted no, ningún problema. ¿Ya? Me recuerda después o alguien me recuerda y lo busco. ¿Ya? Claro. Para mandárselo. ¿Ya? Ningún problema. ¿Ya? Entonces, fue el primero que mostró y se demostró después, posteriormente, con el estudio, etcétera, que se puede cambiar el remodelamiento. Obviamente, no cuando está todo ya avanzado, pero sí se puede afectar el remodelamiento en términos beneficiosos. Estos son los monitos que es un modelo en general, que tenemos nuestro modelo y nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca y tenemos cambios de tipo fenotípico, en el cual tenemos en el fondo cambio en el miocito, cambio en la matriz extracelular, cambio en el ventrículo, tenemos corazón insuficiente y se produciría un remodelado inverso. ¿Entenderá? Ahora, nadie me está diciendo que esto se consiga en todos los pacientes, de que logremos en el fondo recuperación miocárdica o que logremos en el fondo la remisión de la insuficiencia cardíaca, porque tendría que ver con el grado de avance de la enfermedad, pero la gracia es que tenemos posibilidad de mejorar miocitos. Y con eso nos cambió la vida, ¿ya? Porque en el fondo se pasó de una enfermedad que nosotros no podíamos realmente cambiar el pronóstico en términos de tiempo, en términos de... ¿no? Es una enfermedad tratable en el sentido de que sí influimos en el comportamiento de la enfermedad, ¿ya? Y comenzaron a darse cuenta que son distintos tipos de tratamiento, inhibidor de la enzima de IECA, beta bloqueo, estos son soporte de asistencia ventricular izquierda, estos son cosas más complicadas en el fondo, soporte cardíaco, en el fondo, que es lo que pasaba sobre nuestro miocito, sobre nuestro miocardio, células, tejido, y obviamente sobre la dilatación. Obviamente, estas dos cosas estamos hablando del paciente que va a puente de trasplante. Estas cosas no se le ponen a cualquier paciente, se le ponen a los pacientes que van a ser trasplantados, ¿ya? Entonces tenemos dispositivos de asistencia ventricular, tenemos en el fondo todo este sistema, en el fondo de soporte cardíaco, de mantención, y vemos, pero a nosotros lo que nos interesa es esto, esta parte de aquí. Disminuye la hipertrofia,
disminuye, en este caso con el beta bloqueo, la miocilitis, disminuye el desacople del sistema excitador de construcción. La expresión de genes generales, de expresión de genes fetales disminuye. Se produce una mayor sensibilización del tono beta-adrenérgico. Dijimos que estos pacientes chorrean beta-adrenérgico, pero no tienen el efecto beta-adrenérgico porque están desensibilizados. Acuérdense de la primera clase, o sea, voy a tener muchos tono adrenérgico, pero tiene los efectos malos, que son la activación del la activación, perdón, de la angiotensina, pero no tiene lo bueno, que en el fondo que aumenta la contractibilidad, pero lo hablamos. Lamentablemente a nivel citoesquelético no tanto, pero la contractibilidad miocítico, los beta-bloqueos, miren la paradoja, aumenta. Uno dice, pero el beta-bloqueo disminuye la contractibilidad miocítica. Pero en la remodelación, volvemos como es reversible, hace que el miocito se ponga más eficiente. En términos globales, claro que hoy beta-bloqueo va a bajar el gasto cardíaco. Nadie dice lo contrario. Por lo tanto, no estoy diciendo nada que vaya en contra entre comillas, de lo obvio, pero a nivel de cada miocito logra mejorar la contractibilidad en contexto de un paciente que antes estaba con insuficiencia. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Estamos comparando miocito enfermo. ¿Ya? Entonces un miocito enfermo logra el beta bloqueo un aumento de la contractibilidad. Obviamente, si lo vemos a nivel global, el efecto de los beta bloqueos obviamente es disminuir la contractibilidad, pero mejora en general el miocito. Al nivel de efectos miocardio, fíjate, disminuye la necrosis, disminuye la apoptosis, aumenta la activación de metaloproteinasa, lo cual tiene un sentido, entre comillas, por un lado, podemos decir disminuye la fibrosis o aumenta, depende de la fibrosis la disminuye, pero aumenta en el fondo la activación de metaloproteinasa, entonces al final disminuye la fibrosis. Y fíjense, en caso de la dilatación ventricular izquierda, estabiliza, o sea, no sigue dilatándose, el beta-glucano disminuye la dilatación. Entonces, tiene una serie de efectos. Y si decimos, la dilatación es bueno que la disminuya, claro que es bueno que la disminuya, porque ¿qué es lo que disminuye? El consumo de oxígeno, y al disminuir el consumo de oxígeno, disminuye el agotamiento de la reserva energética. Y obviamente, todo bien, todo bueno. Entonces, al tiro, mirando esto, ¿cuál es la base del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca? Clarísimo. IECA, obviamente aquí no aparecen los ARA2, pero los ARA2 tienen un efecto parecido, los antagonistas digamos, del receptor, los beta bloqueos, sin duda. Entonces uno dice, pero ya, podemos tener contraindicaciones, podemos tener efectos adversos, nadie lo está discutiendo, pero la esencia del tratamiento son esta terapia farmacológica. Ahora, no estoy diciendo que sean las únicas, porque ahora se han incluido otros fármacos que también tienen un efecto parecido, no sea un efecto, me refiero, funcional parecido, en términos de estos cambios que ocurren, siendo de otras familias, porque se han demostrado que cambia la mortalidad. Ya ustedes si hablan en la parte clínica, le van a decir, no, todas las guías actuales mundiales hablan de darle inhibidores del SGLT2, pero ahí nadie tiene claro por qué actúan, pero se saben que cambia la mortalidad, y que son como trampas, son como, existe un trabajo, demostraron que mejoran, pero nadie tiene claro exactamente por qué. Pero obviamente sí, también han demostrado que esos fármacos cambian la mortalidad, pero el IECA y el ARA2, o sea, perdón, el IECA y, perdón, ARA y beta bloqueo, son claros, o sea, ojo, es IECA o ARA2, es más beta bloqueo, nadie lo discute. Y en caso más severo, el sacubotril, es lo que hablamos el otro día de digamos, estimuladores de ProNP, en este caso por inhibición de la endopeptidasa, también son cosas que actualmente nadie está discutiendo su uso. Y ojo, las terapias con furosemida, etcétera, son tratamientos sintomáticos, no son tratamientos de la insuficiencia, digamos, en términos pesados, en términos que realmente se traduzcan en una ventaja en términos de resultados de la enfermedad en buena mortalidad. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar con el tema que yo me di cuenta que a mí me cortó varias diapositivas del tema del doctor Quesada, pero me dejó la de insuficiencia cardíaca diastólica o fracción de eyección conservada, porque este es un modelo quizás más difícil de comprender, entre comillas, y se ha demostrado que antes de la ECO no sabíamos la existencia de esta, no sabíamos como entidad patológica. Sí, hablamos de insuficiencia cardíaca en el fondo con difusión diastólica, pero no teníamos cómo demostrarla, y no teníamos claro esto de la alteración de la relajación, pues no teníamos cómo medirlo. Pero
desde el punto de vista clínico es sumamente importante entenderla, porque en términos de pacientes, más o menos un 50% de los pacientes tienen este tipo de disfunción. De hecho, si uno dice cuando hay remodelación hipertrófico, es lo que uno esperaría, que si hubiera una alteración de la fracción, digamos, la fracción de eyección estuviera conservada y que se fuera una alteración, fuera insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿ya? ¿En qué se caracteriza esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? ¿Ya? Por una FEBI y volumen telediastólico del ventrículo izquierdo normal, ¿ya? Entonces, ya, de acuerdo, pero entonces bombea para lo que se llena normal, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Entonces volvemos, hay una sobrecarga de presión, ¿de acuerdo? Y ese es el concepto, o sea, yo logro llenar el, el corazón como debiera llenarse en términos de volumen, pero es con una presión más alta. Y eso, que sea con una presión más alta, hace que se genere remodelación. Dijimos, cuando hay sobrecarga de presión, ¿qué se va a generar? Una remodelación concéntrica. O sea, va a ser hipertrofia de tipo concéntrica. Eso es lo que uno trata de decir, ¿ya? Es difícil de diagnóstico. Uno podría decir, claro que es difícil, porque el eco, que se ocupa mucho como herramienta diagnóstica, va a estar desde el punto de vista de fracción de eyección normal. Entonces, o casi normal, porque nadie se ha puesto bien exactamente con los puntos de corte de fracción de eyección, en el fondo, pero en el fondo el concepto, y vamos a tener la evolución en términos de mortalidad, en términos de casi parecida con la fracción, que con los parecidos fracción de eyección disminuida. De hecho, hay una discusión actualmente, ¿cuál es más grave en términos de mortalidad? Si con la fracción de eyección disminuida o con la fracción de eyección conservada. Porque esto parece como que no es tan malo, porque ya lleno con un poco más de presión, pero volvemos a remodelación, todo lo que hemos hablado existe, ¿ya? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían como las condiciones? Bueno, enfermedad. Esto se ve en enfermedades pulmonares, en la enfermedad del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en deficiencia de fierro, anemia, sobrecarga de volumen, falla renal, con la edad y de desacondicionamiento físico, obesidad, sarcopenia, desórdenes, y fíjense que hipertensión, diabetes, y aquí el autor de este trabajo le pone como bajo la manga un mecanismo, ojo, oxidativo. O sea, en el fondo, situaciones donde tengo una inflamación crónica o tengo aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno. Estas serían, entre comillas, las causas. Entonces uno dice, de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿cuántos pueden tener estos factores? Un montón. Aquí estamos hablando, ojo, deficiencia de fierro en forma crónica, obviamente, estamos hablando de anemia crónica. Entonces uno dice, ojo, muchas de las insuficiencias cardíacas que nosotros vamos a ver van a ser con insuficiencia cardíaca con fracción preservada. ¿Cuál es otro elemento? ¿Qué es lo que va a generar? Por eso, o ya cosas un poquito menos clínicas, ¿ya? Son clínicas, pero igual. ¿Cuándo observaríamos también? Cuando hay una regurgitación, una causa y efecto, se dan cuenta, la flechita va para los dos lados. Cuando hay regurgitación, o sea, insuficiencia de tipo mitral dinámica, ojo, hipertensión. Y vamos a ver qué es lo que, o no solamente hipertensión, sino vamos a observar lo que se relaciona como causa y efecto con, o en el fondo, con una respuesta a la presión con hipertensión pulmonar. Vamos a verlo. Aquí ya nos vamos un poquitito más a la parte de disfunción vascular, o sea, ahí estamos hablando fundamentalmente de hipertensión, rigidez vascular y desacoplamiento ventricular arterial. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Esto, aunque ustedes lo crean, lo vimos en hipertensión, cuando el doctor Quesada hablaba en el fondo de la rigidez de la aorta, de Stephen, en la forma de hablar de rigidez o disminución de la compliance de la aorta. Desacople ventricular también tiene que ver con la aorta. Disfunción vascular tiene que ver con vasoconstricción, con aumento de la resistencia. Aquí tenemos disfunción cronótripa, de competencia cronotrópica, o sea, en el fondo cuando hay disfunciones de tipo, digamos que tienen que ver con taquicardia, bradicardia, disfunción atrial. Aquí tenemos FA en el fondo. Y aquí tenemos algo que nosotros podemos medir,
que tiene que ver con la disfunción ventricular. Y aquí, entonces, cuando uno lo ve del término clínico, como esto, nosotros, todas estas otras cosas las podemos medir, o sea, las podemos ver, pero en el fondo no nos dicen cómo está el ventrículo, pero nosotros, gracias a la ecocardiografía, podemos ver el ventrículo cómo funciona, entonces vamos a ir a buscar disfunción ventricular. ¿En qué aspectos? No en los sistólicos, porque aquí la fracción de eyección está conservada, sino disfunción de la relajación, rigidez en alteraciones de la relajación, alteraciones del YN, ¿se dan cuenta? Y obviamente podría contribuir también la disfunción sistólica. Pero esto nosotros lo que vamos a buscar. Entonces, se dan cuenta, hay una serie de interacciones que son bastante complejas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Al final, por eso ya hablamos un montón de cosas de cómo le diagnosticamos. Entonces, aquí tenemos la directriz de la Sociedad Europea de Cardiología, European Society of Cardiology. ¿Ya? Entonces, claro, para que sea insuficiencia, dijimos que uno puede verlo de distintos puntos de aspecto, pero un aspecto del clínico. Nosotros sabemos que puede ser de que una persona, si lo vemos en términos como términos de prevención, uno hablaba de insuficiencia cardíaca que cuando está el paciente asintomático. Entonces, para decir que tiene insuficiencia cardíaca, uno basta que tenga esto, que tenga algunos de estos factores de riesgo, y uno podría decir, puede ser una fracción de eyección conservada. Pero vamos a irnos un poco ya al diagnóstico como tal. Y presencia de insuficiencia cardíaca con alguna cosa, presentación de insuficiencia cardíaca ya sea clara, o con los criterios de Framingham, o los primeros de Boston, etc. Pero fíjense en pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio nos vamos al tiro al BNP y NT-proBNP, a los péptidos natriuréticos. ¿Por qué? Porque este paciente, lo otro que nosotros ocupamos es la ecocardio. Y aquí vamos a encontrar la ecocardio conservada. Va a estar la FEBI conservada. Entonces, si no tuviéramos estas pruebas auxiliares, tenemos clínica de insuficiencia cardíaca, pero no tenemos lo que antes se consideraba trascendental para el diagnóstico, como era la fracción de eyección. Entonces, obviamente, aquí sumamente importante el pre-BNP. La radiografía de tórax, el pruebas cardiopulmonar en ejercicio tienen que ver fundamentalmente con lograr un poquitito más de certeza, pero lo central es el ProBNP. Yo le creo mucho a la sociedad europea, ¿ya? Y tenemos evidencia que haya hipertrofia ventricular concéntrica o remodelado concéntrico. ¿Cómo nosotros vemos la hipertrofia? Porque tenemos la ecocardio. Entonces, si yo tengo una ecocardio que tengo FEI conservada y tengo hipertrofia concéntrica, va para allá. Vamos a tener crecimiento de la aurícula izquierda en un contexto sin fibrilación auricular, porque la sin fibrilación auricular, o sea, con la fibrilación auricular se dilata la aurícula izquierda, por lo tanto, en el fondo aquí tendríamos que tener un concepto sin ventrículo izquierdo, sin crecimiento. Entonces uno dice, perfecto. ¿Por qué? Porque no está hablando de la presión de llene del ventrículo izquierdo. Dijimos, en este caso, la FEBI está conservada, está el volumen de llene está normal, pero hay mayor presión. ¿Cómo se observa la mayor presión del ventrículo izquierdo? Cuando la válvula está abierta, porque hay mayor presión en la aurícula izquierda, cuando está en diástole, por lo tanto, debiéramos observar un aumento de la aurícula izquierda. Evidencia adicional, obvio, no son los diagnósticos, evidencia adicional. Y, obviamente, evidencia por ecodoppler o cateterismo de disfunción diastólica. ¿Ya? Obviamente hay que excluir enfermedades no miocárdicas, si tiene algo que no es del corazón. ¿Ya? La sociedad europea se va al tiro, esto del BNP, ProBNP, se va a un tamaño del ventrículo izquierdo, y estos son puros indicadores que tienen que ver, no los voy a enseñar, pero no tiene sentido, pero el concepto tiene que ver con la masa miocárdica, tiene que ver con relajación, tiempos de llene, etcétera, que hablan de los distintos tipos, ¿ya? Pero un poquitito, ya, me lo solté. Existen en general 3 tipos que tienen que ver con la alteración de la relajación, con la alteración del llene, ya. Y se me olvidó el último, pero es alteración del llene, relajación, y etcétera. Se lo puedo explicar por los marcadores, pero no me acuerdo la sigla. Ya, pero no importa. De la rigidez, ¿ya? Esos son. Entonces, de rigidez, llene y de la relajación. Entonces, estos son marcadores de esto. Está lo mismo un poco. A mí me interesa que aprendan la parte clínica, por lo tanto, vamos a ir con la clínica. Entonces, la disfunción diastólica, o en otras palabras, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, en general se caracteriza porque haya hipertrofia, porque haya fibrosis, porque haya enfermedad infiltrativa, constricción pericárdica o edema del miocardio.
puras cosas raras, porque el edema del miocardio es lo más raro de ver, pero se ven las carditis, por ejemplo, en las inflamaciones de la pared. ¿Ya? Lo otro tiene que ver con distintos procesos patológicos. Lo típico, si usted dice lo lejos, lo más frecuente, es la hipertrofia concéntrica producto de hipertensión. Lejos lo más frecuente. Pero también se tiene que ver con anatomías funcionales. O sea, yo puedo tener un paciente que tiene una fricción de acción conservada, insuficiencia cardíaca con fricción de acción conservada, en situaciones funcionales. ¿Por qué situaciones funcionales? Porque la gracia es que como es funciones, no es estructura, al dejar de darle lo que estamos hablando, se recupera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una situación de isquemia o hipoxia, va a cambiar el funcionamiento de mi cardiomiocito, no por remodelación, sino funcional, y vamos a presentar que hay disfunción diastólica, o sea, fracción de acción conservada, pero va a haber una insuficiencia cardíaca. ¿Eso en qué? Situaciones de isquemia o hipoxia. Ojo, si una persona tiene un infarto, o una isquemia más que un infarto, pongámosle, más que no se infartó, sino que hizo una cosa inestable, el paciente perfectamente puede tener una disfunción diastólica, en el fondo una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿Cuál es la gracia? Es que si resuelvo la isquemia, el paciente se va a mejorar. Situaciones de sobrecarga de calcio, depresión de ATP, los digitales, y en general, obviamente, todo el proceso de hipertrofia, y volvemos un poquitito acá, ¿ya? ¿Por qué es funcional? Porque altera el fenotipo contráctil, pero como dijimos, puede ser reversible. Entonces, en el fondo, también hay que considerarlo como una situación de función, porque estamos hablando de enzimas, pero en el fondo tienen que ver con estructura, pero estructura que va a ser una función, o sea, una enzima, ¿ya? Muy de moda, como les dije, como explicación, lo que tiene que ver con el grado de fosforilización de la titina. Miren lo que estamos hablando, ¿ya? Esto es lo mismo que estamos hablando en referencia a disfunción diastólica. Tenemos hipertensión, diabetes, sobrepeso, hiperlipidemia, acidosis, edad, anemia, enfermedad crónica. Se dan cuenta, esto es lo mismo que aparece acá, o muy parecido. ¡Pum! No todo, pero va para el mismo lado. Y en el fondo, que se supone que generaría cambio profibrótico y cambio inflamatorio. ¿Por qué? Porque dijimos sobrecarga de presión, estado proinflamatorio, etcétera, que haría que aumentara la interleuquina 1, interleuquina 6, TNF, etcétera. Inhibidores de metaloproteinasa, etcétera. Al mismo tiempo, aparecen progenitores circulantes hematopoietos. ¿Qué tienen que ver esto? Tienen que ver con la inducción, no solamente de la inflamación sistémica sobre el corazón, sino también sobre el sistema, digamos, orgánico global, ¿ya? Resultado, a mí no me interesa que se aprendan el detalle, pero hay en el fondo altera el endotelio, todos estos estados proinflamatorios, lo cual va a generar mayor estrés oxidativo, mayor peróxido de nitrito al final, disminución del óxido nítrico por un lado, pero mayor producción de peróxido de nitrito por la mezcla, estrés oxidativo más, ¿no? Por otro lado, vamos a tener, por la inflamación, en el fondo, y por estos progenitores hematopoyéticos, que vamos a tener mayor cantidad de factores de transformación del crecimiento. Eso, fibroblasto, fibroblasto, mayor profibrótico, vamos a tener mayor producción de colágeno. ¿Ya? Pero lo interesante, desde el punto de vista general, es que se produce un cambio en la fosforilación de la titina. ¿Y eso qué es lo que hace? Que en el fondo aumente la tensión de reposo, porque la titina, al estar en el fondo menos fosforilada, se produce en el fondo que se haga más rígida, se hace más dura. Y al hacerse más dura, para poder distenderse, requiere mayor presión. Entonces, toda esta vuelta súper grande es para al final decir que, ojo, la titina que aparecía en el fondo un descubrimiento reciente me refiero a algunos años, no 20 años, la titina fue ya como en términos de entender el rol de la titina, ¿cuántos serán? 15 años, en el fondo sí tendría un rol. Y es más, hay personas que dicen, esto al final, todo esto, no es lo importante, porque lo importante al final es el grado de fosforilación de la titina, que depende, obviamente, en forma más directa, en el fondo, el GPP cíclico, en el fondo, por la quinasa dependiente GPP, etcétera, etcétera. Entonces uno podría decir, mira, todo esto lo resuelvo aumentando esto. Si yo logro algún momento farmacológicamente aumentando esto, yo, al cambiar la fosforilación de la titina, resuelvo la disfunción diastólica.
¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante un poco entender esto, porque de repente quizás aparezca un fármaco o una droga que diga, mira, nosotros con esto estamos modificando la fosforilación de la titina y con eso vamos a tener que va a favorecer la difusión diastólica. Y se acaban los tratamientos, pues nosotros estamos tratando cosas en otros niveles. Estamos tratándole, volvemos un poquitito, vía enalapril, yeca, ciertos aspectos de la remodelación, pero no estamos cambiando a fondo el comportamiento de la titina. Ahora, aquí va este comentario, que si ustedes preguntan con qué se trata una insuficiencia cardíaca sistólica, ya lo dijimos, en el april, o sea, IECA, o ARA2, más un beta bloqueo, más está muy de moda el uso de derivados derivados aldosterónicos, o sea, espironolactona, que es más bonito, bueno, barato, darle en algunos pacientes estimuladores, en este caso inhibidores de la enzima que degrada el BNP, entonces darle pro-BNP, en otras palabras. Por otro lado, que no se saben cómo actúan los inhibidores de SGLT2, pero alguien perfectamente, eso está documentado y claramente documentado, para el tratamiento de la cardiopatía por la insuficiencia cardíaca sistólica. Pero la diastólica, aunque ustedes no lo crean, no está claro con qué tratarla. No se sabe. Los tratamientos de IECA, que son tan buenos para la sistólica, no se ha demostrado que cambie la mortalidad de la disfunción con fracción de eyección conservada. Miren la cuestión. Miren el problema. No sabemos actualmente cómo tratarla. Estamos hablando de no tratar la sintomatología, estamos hablando de algo que cambie la mortalidad. Hay un montón de trabajos del curso que algunos dicen, no, que sirven los beta bloqueos, que sirven los YECA, pero la mayoría de las veces son trabajos que no tienen una validez como para decir, este es el tratamiento. Y, pues, obviamente, todo el mundo está como loco tratando de ver, por ejemplo, otros tipos de fármacos que actúen más en este tipo de enfoque. ¿Ya? Entonces, actualmente uno tiene que preguntarse, ¿tiene difusión con fracción de eyección conservada o disminuida? Si tú dices conservada, ojo, le vamos a dar el mismo tratamiento que si tuviera disminuida, pero no sabemos si efectivamente, con certeza, si efectivamente no está sirviendo. Obviamente uno lo da, si lo da. Nadie está diciendo que no le vamos a dar. Nadie está diciendo que sea malo que no le bajemos la presión. Nadie está diciendo que no lo hagamos, pero la certeza no existe. Y de repente quizás aparezca un fármaco que diga, sí, este sí sirve y sí cambia. ¿Ya? Y yo la última vez que revisé tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada fue hace aproximadamente 2 meses y no había nada concluyente. Puede ser que haya aparecido algo estos últimos meses, pero en general uno lo debiera haber sabido. Ahora me doy este fin de semana, que va a ser el primer fin de semana que va a estar un poco más tranquilo. Mire, tranquilo meses, voy a tratar de echarle una mirada a específicamente si hay algún tratamiento actual, algo nuevo, o si ya demostraron algo así con peso. ¿Ya? Esto en el fondo es lo que ocurre. En el fondo tenemos nuestro aparato contráctil, tenemos nuestra titina, que es la que mantiene el sarcómero a un determinado tamaño, ¿se dan cuenta? En sístole obviamente se produce la contracción, por lo tanto la titina se tiende a achicar, no hay ningún problema, pero cuando se llena, en la diástole, la titina tiene que crecer, tiene que alargarse. ¿Para qué? Para que se llene con una presión baja. Si está blandito, esto se distiende fácilmente. Si la titina está dura, está rígida, cuesta más distenderlo. Es como, por decirlo de alguna manera, el grosor de un globo que uno infla. Si usted está delgadito, ustedes llegan y lo inflan con poco soplido. Si ustedes llegan y es más grueso, por decirlo de alguna manera, cuesta más soplar y necesitan presiones más altas. ¿De qué depende esta rigidez? El estado de fosfolipatización de la titina. Entonces, yo tengo una titina rígida, necesito más presiones más presión para distenderlo. Y es lo que ocurriría en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Yo la distiendo, llego al mismo longitud de sarcómero, pero con presiones más altas. ¿Se dan cuenta? Y eso se relaciona con el grado de fosforilización de la titina. ¿Ya? Obviamente también se producen alteraciones, por lo mismo también, por eso el calcio es tan importante, que también tiene que ver, el efecto muy parecido se obtiene cuando tenemos el calcio unido a la troponina, ¿ya? Pero eso no quiero confundirlos con eso, pero en el fondo volvemos el estado de fosforilación de la titina,
se relaciona con la distensibilidad de la titina y se relaciona con la longitud del sarcómero y se relaciona con la presión que necesitamos para distenderla y obviamente se relaciona pues con, en el fondo, el desempeño miocárdico y al final con todo lo que hemos hablado de remodelación o remodelamiento. ¿Ya? Clave, ¿se dan cuenta? Clave. Y depende de esto, y esto depende de esto, y esto depende de esto. Pero si nosotros nos saltamos todo esto y podemos actuar sobre esto, nos ahorramos todo el problema. O sea, si no tuviéramos un fármaco que hace que esto se fosfolire en forma adecuada, se acaba el problema. Por lo menos a este nivel. ¿Ya? Aquí están los distintos tipos de fracción de eyección. Esto es una situación, vamos a colocar que esta es la curva normal. Cuando nosotros tenemos una fracción de eyección disminuida, significa que este espacio, este volumen de eyección disminuye. Entonces, si nosotros relajamos a normal, significa que lo vamos a llenar igual, pero se termina llenando igual el mismo volumen, pero lo vamos a hacer con presiones más altas. Entonces, esta es la alteración de la relajación. Otro aumento de la... ¿Se dan cuenta que aquí no se relaja bien? Aquí se supone que nosotros tenemos aquí el periodo de contracción, se relaja, cae la presión, esta es presión-volumen del ventrículo izquierdo, entonces llega, ¡pum!, cae la presión rápidamente, aquí no cae la presión con la velocidad que debiera, por lo tanto estamos hablando de la relajación, la alteración de la relajación. Aquí tenemos alteración, que yo le hablaba de alteración del Yene, que simplemente tenemos una restricción pericárdica, por lo tanto hace todo con presiones más altas porque está en el fondo el pericardio, está impidiendo que se dilata, en el fondo se llene el ventrículo, por lo cual sería una restricción, pero en el fondo alteración del Yene como tal. Y tenemos aumento de la rigidez, que fíjense que aquí se relaja bien, cae la presión bien, pero como está más rígida, necesitamos presiones más altas de Yene. Y obviamente esto ya es cuando está en dilatación de la cámara, que no tiene que ver con las disfunciones de tipo diastólico o fracción de eyección conservada, pero esta sería una cardiopatía dilatada que se dilata para aumentar las presiones de Yene y lograr mantener el volumen expulsivo. Esto en el fondo ese nuevo modelo de disfunción diastólica. Ese es más que nada lo que ocurriría normalmente en una situación de Frank-Starling o también en una situación donde hay dilatación de la cámara desde el punto de vista hemodinámico. ¿Ya? Entonces, la disfunción diastólica se clasifica alteración de la relajación, no se relaja bien, alteración de la rigidez, está en el fondo más rígido, y alteración del Yene es que simplemente se llena con presiones más altas, en este caso por una restricción pericárdica. ¿Ya? Fíjense que en todo tenemos en el fondo un estrés parietal más grande. ¿Ya? Y acá obviamente si se dilata es peor todavía porque en el fondo tenemos un estrés parietal más grande todavía. ¿Ya? Ah, pero no está repetida esa diapa. Ya. Les pido disculpas que esté repetida. Ya no me di cuenta. Y ¿cuáles son desde el punto de vista clínico? No solamente es, pero toda esta cháchara es para algo clínico, y claro que es para algo clínico. Si nosotros tenemos, en el fondo, una cardiopatía dilatada, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Que en la medida que se genera un aumento de la presión, va a irse aumentando la presión y va aumentando al haberse dilatación, va aumentando el volumen diastólico y obviamente a la medida que aumenta el diastólico, voy a explicarlo de nuevo, aumenta el volumen, digamos, la presión. ¿Por qué? Porque está en el fondo una insuficiencia cardíaca sistólica. Nosotros sabemos que se relaciona el volumen diastólica con la sistólica, porque hay, entre comillas, una compliance conservada. Acuérdense, la compliance distensibilidad, en el fondo, la inverso de la elastancia, significa cuánta presión yo necesito para un determinado volumen. ¿Ya? Entonces, si ustedes dan cuenta que yo aumento el volumen, me aumenta la presión. Pero ¿qué pasa en una situación normal? Yo aumento el volumen, aumenta la presión, pero con presión y volúmenes más bajos. Eso es lo normal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una disfunción diastólica? Entonces, fíjense la disfunción diastólica. Necesito presiones más altas. Si yo quiero, por ejemplo, llenar este ventrículo, aquí supongamos que quiero llenarlo, voy a ocupar presiones más altas. ¿Se dan cuenta? Al final, necesito aquí la relajación no está no tanto, pero necesito una presión más alta a lo largo de la contracción. Aquí, evidentemente, necesito una presión más alta. Aquí, ¿para qué hablar? Una presión más alta. Por lo tanto, para el mismo volumen de Yene, voy a tener presiones más altas. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, lo que tengo son compliance
o distensibilidades más bajas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener el llene, para el mismo volumen, voy a tener presiones más altas. ¿Y eso es malo o es bueno? Y aquí al tiro uno dice, bueno, da un poco lo mismo. Diría uno, en el fondo, porque dice aquí tengo la misma presión que la sistólica, por lo tanto daría un poco lo mismo. Pero la verdad es, ¿qué pasa con la presión diastólica del ventrículo izquierdo? ¿Es la presión de qué territorio? Es la presión, digamos, si uno transmite hacia atrás, de la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo, mientras está en diástole, está comunicado con la aurícula izquierda. ¿Y la aurícula izquierda con qué está comunicado si no hay válvula? Con el territorio de la pulmonar. Entonces, ¿qué pasa en el fondo si yo tengo un paciente con disfunción diastólica? Ahorita quiero apagar el teléfono. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener presiones de IgN más altas. Por lo tanto, voy a tener hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cuál va a ser la sintomatología cuando yo tenga un paciente que tenga alteración de la extensibilidad del ventrículo izquierdo? O sea, tenga una disfunción diastólica. Voy a tender a tener aumentos de la presión de la arteria pulmonar y fundamentalmente del capilar pulmonar, por lo cual yo voy a tener mucha tendencia a tener edemas pulmonares agudos. Esto yo sé que ustedes quizás no lo saben, no sé si tengo el monito acá, ya, pero está acá. Tenemos aquí ventrículo izquierdo, tenemos nuestras venas capilares, nuestra vena pulmonar, etc. Pero ¿qué pasa si falla el ventrículo izquierdo? Si falla el ventrículo izquierdo, va a transmitirse la presión a la aurícula izquierda, a las venas pulmonares y a los capilares pulmonares. Esto es yo no me acuerdo si te dice usted, le hablé un poco de la presión de enclavamiento, que representa más o menos la presión de capilar, y se sabe que lo normal es entre 13 y 12. Si está elevado a 12 a 25, pero hasta ahí el pulmón, mediante su linfático, es capaz de sacar edema. Pero más de 25 se va a producir edema pulmonar. Entonces, cuando yo tengo una disfunción diastólica o una fracción de una insuficiencia que tenga fracción de eyección conservada, tengo altísima posibilidad que me haga edemas pulmonares. Acá. Este paciente tiene que estar muy dilatado para que alcance presiones altas. Este paciente con una alteración que no es tan severa, o sea, yo alcanzando un volumen, pongamos un volumen expulsivo de 75, ya voy a tener una presión con riesgo de congestión y edema pulmonar. Entonces, clínicamente, uno puede decir, ojo, si el paciente tiene en el fondo muchos edemas pulmonares, en un paciente que no se ve tan mal, por decirlo de alguna manera, ustedes van a decir, tenemos mucha posibilidad de tener una edema pulmonar, va a ser por una disfunción diastólica. Entonces uno se va para atrás. ¿Qué puede tener el paciente? Y vamos a ver los factores de riesgo. Entonces va a decir, agudo, isquemia. Agudo, no será, digamos, y crónicamente uno puede ser hipertenso, que tenga una hipertrofia concéntrica, puede ser que tenga una enfermedad filtrativa, etcétera, 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 o que tenga una constricción miocárdica. O sea, en el fondo una pericarditis constrictiva o una pericarditis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene un sentido clínico. Ahora, volvemos. Uno puede diferenciar solamente por esto si es un edema pulmonar por disfunción diastólica versus por disfunción sistólica. No, porque con los dos pueden alcanzar a presiones sobre 20 o 25, pero uno lo que tiene que pensar es que hay un componente de alteración de la extensibilidad. ¿Ya? Otro componente es el ejercicio. Nosotros normalmente, cuando nosotros hacemos ejercicio, nosotros estamos aquí tranquilitos, aumentamos el gasto cardíaco y obviamente lo hacemos con presiones relativamente bajas. ¿Por qué? Porque a nosotros al aumentar el gasto cardíaco, el tiempo de higiene está normal. Yo ando más rápido, el tiempo que me demoro en llenar esto es más, aumenta. No hay ningún problema porque está relajándose normal o está llenándose normal. Pero ¿qué pasa si yo tengo una alteración del tiempo de llene? Que es lo que aparece acá. Yo no lo nombré, pero esto de acá, que tiene que ver con tau, significa milisegundos. Eso significa el tiempo de llene. Tiene un tiempo de llene más largo. Porque acuérdense que el tiempo de sístole se mantiene constante. Cuando uno tiene una... Entonces, la miocardiopatía dilatada, como cuesta más llenarlo, pues necesita presiones más altas, se altera el tiempo de llene. Tiene el tiempo de llene más largo. Entonces, si yo acelero el corazón, ¿qué pasa con mi tiempo de llene? Disminuye. Y al disminuir el tiempo de llene, ¿qué pasa con la presión?
aumenta. Entonces, otra situación en un paciente normal es que la presión de capilar pulmonar se mantiene, aumenta, pero en un rango relativamente normal. Si nosotros pusiéramos aquí con fracción de eyección conservada, o sea, con fracción de eyección disminuida, con disfunción sistólica, fracción de eyección disminuida, veríamos que va aumentando, sin duda. Pero estos pacientes que tienen alteración de disfunción o alteración, yo les vuelvo a explicar, ya sea relajación, llene, vamos a tener que la presión ante el ejercicio va a subir en forma brusca. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo de llene, y al disminuir el tiempo de llene, efectivamente aumenta la presión. Si quieren, y esos elementos son centrales. Entonces, en el fondo, la mala tolerancia al ejercicio, que un paciente tolere mal, pero no porque se siente cansado, sino porque rápidamente hace congestión, rápidamente hace problemas de tipo de edema pulmonar, tiene que pensar uno que es disfunción diastólica, o al revés. Si yo tengo un paciente hipertenso, que sí que tiene hipertensión concéntrica, y en el fondo yo tengo que presumir que ese paciente, si tiene hipertensión concéntrica grave o tiene una miocardiopatía concéntrica grave, ese paciente va a tolerar pésimamente el ejercicio porque va a tender a hacer EPA, o en el fondo va a tolerar mal la sobrecarga de volumen, porque se va a congestionar rápidamente. ¿Ya? Ese es como el elemento central. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos al final? No sé, siempre por favor interrúmpame si no. Entonces, la idea es tratar desde el punto de vista de lógica. Entonces, ¿quiénes vamos a pensar? ¿Cuáles son los diagnósticos de falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Ya que aparecen distintas causas, como sería la biografía hipertensiva, cardiopatía restrictiva, cardiopatía hipertractiva. Y yo no quiero, pero aquí lo que nos interesa, ojo, enfermedad coronaria, miscelánea, diabetes mellitus, enfermedad crónica, edad, o sea, de otra palabra, las personas por tener mayor edad, solamente por tener mayor edad, tenemos mayor riesgo de tener insuficiencia cardíaca tipo, digamos, diastólica, o sea, fracción de eyección conservada. Obviamente la estenosis, sobrecarga de presión, bueno, es falla ventricular, taponamiento pericárdico, tumores, etcétera, ¿ya? Pero el concepto de que quiero que les cree que en el fondo es eso, ¿ya? Y me parece que era la última, y era la última. No sé cómo estamos de tiempo, yo supongo que bien, que alcanzamos a terminar, y no sé, ya no, aquí me pregunten dudas, consultas y todo lo que ustedes quieran comentar. Primero, saber si estamos bien en la hora, a mí me parece que estoy bien. ¿Estamos bien en tiempo? Ya. Bien, bien, bien. A veces desconfían de mis tiempos, por eso me felicito a mí mismo. Ya. No, está bien. Chicos, ¿alguna duda para el doc? Duda. Ya, duda. Como habla el Martino, me encanta. Ya. Paro la grabación y si no la rendición. Ya.